Síncrona, hoy miércoles 21 de octubre, de nuestro módulo 15 hacia un desarrollo sustentable. En esta sesión va a ser muy breve, muy rápida, muy dinámica. Vamos a ver nada más los contenidos que se están revisando esta semana, qué actividades hay que realizar, cómo nos estamos comunicando, recomendaciones para el trabajo en línea y revisión de las actividades integradoras, así como dudas y comentarios generales. Bueno, este módulo, en esta segunda semana, comenzamos a ver algunos temas de la unidad 2, donde hay que se habla de ecosistemas y sustentabilidad. Pero seguimos viendo algo de química. Entonces, el propósito de esta unidad es identificar las características de los ecosistemas y su importancia en el desarrollo social para generar conciencia respecto a la explotación de recursos, la síntesis de nuevos materiales, aquí es donde entra la química, y fomentar el cuidado de la biodiversidad, así como el uso racional de la energía. ¿Cuál es el contenido de esta unidad 2? Pues la síntesis química y la diversidad de los nuevos materiales, características de los ecosistemas, los factores ambientales del ecosistema donde vivo y la biodiversidad. Síntesis química es el tema de la química que se ve en esta semana, y síntesis química se refiere a cuando se crean nuevos compuestos a partir de la reacción de dos sustancias, que es la unión o elementos de sustancias más simples. Es una reacción química que implica dos elementos que se reaccionan para formar un compuesto nuevo. Y esta es la fórmula de la ecuación. El elemento A más el elemento B nos reaccionan y nos dan el elemento AB. Y aquí nos ponen como ejemplo, si nosotros tenemos cobre y estaño y usamos ciertos materiales que nos ayudan a que estos se puedan reaccionar entre ellos, se produce un nuevo material que se llama bronce. Es una nueva sustancia que forma parte se formó con el cobre y con el estaño. Entonces, ese es el tema que están viendo ahorita. Revisen los contenidos, eso está tomado ahí de sus contenidos. Hay diferentes compuestos que se forman según el grupo de los elementos químicos. Recuerden la tabla periódica, cuando son metal más oxígeno, no metal más oxígeno, etcétera, etcétera. Déjenme dar acceso a otra persona. No, parece que no. Parece que no vino nadie, pensé que había entrado alguien. Ok. Entonces, ese es el tema de química que van a estar viendo, junto con la química macromolecular. Esta nos habla de los polímeros. Ustedes han escuchado hablar de los polímeros, son principalmente como plásticos o materiales nuevos que se generan cuando a partir se tiene una molécula. Eso es lo que se llama monómero, es una sola molécula. Esta es una molécula. Y lo que se hace es que se hace un polímero, o sea, se le añaden muchas moléculas de ese mismo tipo. Por ejemplo, aquí vean como aquí la molécula está aquí representada, pero se puede entonces añadir muchas más y con eso se crean los polímeros. Poli es de muchos, monómero es de uno solo, y al tener estas moléculas de gran peso llamadas polímeros se crean nuevas sustancias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una tablita donde a partir del monómero de la glucosa, si se hace este proceso, se puede generar celulosa, almidón o glucógeno. Y a partir del monómero del aminoácido se pueden generar proteínas o lana. Y a partir del monómero del isopropeno se genera caucho. Y aquí está para lo que se usa. Entonces este es el monómero y este es el polímero. Esos son los temas que van a ver relacionados con la química. Es importante que se conozcan lo que es la síntesis química, qué implica, qué es la fusión de dos elementos, porque en la naturaleza después estos elementos es muy complicado separarlos y a veces contaminan. ¿Y por qué contaminan? Pues porque fueron creados de esta manera y entonces se complica mucho su separación, se quedan en el planeta. Estamos hablando, por ejemplo, de los plásticos que tardan más de 500 millones de años en deshacerse. Entonces, porque son polímeros, son compuestos de esta manera y entonces es muy complicado que se deshagan. Por eso es importante conocer de dónde viene su origen. Y ya después vienen los temas de la biosfera. ¿Qué es la biosfera? La biosfera es todo aquel lugar donde hay vida en el planeta. Todo lo que abarca la biosfera. Entonces, la biosfera es la suma de los lugares en la Tierra donde hay vida.
Y eso es la atmósfera. En la atmósfera hay vida porque hay aves y hay partículas y hay polen y hay animalitos microscópicos que están volando o flotando en la atmósfera, en el aire. La hidrosfera, que son todos los ríos, aguas, mares, etcétera, pues también hay mucha vida, ¿no? Y en la litosfera, que es la Tierra, pues es donde hay más vida también, animales, nosotros mismos, etcétera. Entonces la biosfera se compone por la litosfera, que es lo que son los animales, digamos, que viven en la Tierra, la hidrosfera, que son los animales que viven en las aguas o en los ríos, en los mares, y atmósfera, que es los animales que viven en el aire, en todo lo que es la atmósfera. Entonces la biosfera se compone de estos tres elementos. Déjenme ver si ahora sí alguien quiere entrar. Bruno, ¿puedes añadir alguna imagen donde ya venga la estructura? Porque no vamos a desarrollar todo, sería muy complicado. Aproveché para contestarte tu pregunta, espero que haya sido claro. Sí, este tema es muy difícil, que ustedes desarrollen todo lo monómero. Ahorita les iba a explicar y les iba a dar hasta unos sitios donde pueden buscar ya ejemplos. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, continuando un poco con lo del tema de la biosfera, que eso es ya lo más importante. La biosfera es, digamos, el nivel máximo ecológico. Recuerden, la biosfera es todo el planeta, toda la atmósfera, todo el planeta. Pero después se va dividiendo en zonas un poco más pequeñas. Viene lo que significaría el bioma, que es un área geográfica grande que comparte un ciclo, una flora, una fauna y puede comprender varios ecosistemas. Bioma podría ser, por ejemplo, la selva tropical, todo el país de México. Es una zona grande que comparte un clima, flora y fauna, pero puede tener varios ecosistemas. Entonces, la bioma puede ser el desierto, todo el desierto, en el mismo desierto hay clima, flora que se comparte, pero hay pequeños ecosistemas separados. Y el ecosistema ya es la parte más, bueno, no es una de las partes ya más pequeñas, que está compuesto por la comunidad o la biocenosis, que son todos aquellos elementos vivos que están dentro de un ecosistema y que interaccionan entre sí. Es el conjunto de todos los seres vivos que viven en su hábitat, ¿no? Entonces aquí está dibujado más o menos la biosfera, es todo esto de la biosfera. El bioma sería una parte, una región aquí, toda la selva, a lo mejor, todo el desierto, todo el bosque, ¿no? Y ya después dentro del ecosistema hay individuos, población, comunidad que están formando el ecosistema. La comunidad es todas las poblaciones, diferentes especies en una zona determinada. La población, no estamos hablando de población de personas, sino población de animales pudiera ser. Son individuos, pero individuos se refiere a animales de la misma especie que pueden reproducirse entre sí en una zona determinada. Entonces puede haber una población de venados en el desierto de Sonora, una población de ballenas en el mar de Cortés. A eso se refiere una población. ¿Okay? Especie, ya si es una especie específica, ¿no? Hay lobo mexicano en el desierto de Chihuahua. Y finalmente el individuo, que el individuo es el ser individual, por ejemplo, un conejo, un coyote, ese ya es un individuo de un ecosistema. Todo esto viene en sus materiales, síganlos estudiando, de ahí los he tomado yo, pero quería reforzar algunos temas importantes y porque aquí les van a pedir algo para su tarea, ¿no? Entonces, el ecosistema, como decíamos aquí, el ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y en su ambiente abiótico, mediante interacciones como la depredación, ojo, aquí están las interacciones, el parasitismo, la competencia, el mutualismo, y con su ambiente al utilizar los recursos, desintegrarse y volver a formar parte del ciclo de la vida y de nutrientes. O sea, todo el ecosistema, ahí puede haber animales que entre ellos se matan para comerse, para alimentarse, pero también mueren y quedan en el agua o quedan en la tierra y se convierten en alimento para los gusanos, y los gusanos a la vez generan organismos más pequeños que fertilizan la tierra. Entonces, todo esto son las interacciones de las que se menciona que existen en un ecosistema. Y ahí también nos habla de unos conceptos, por ejemplo, el concepto de los factores bióticos. Los factores bióticos corresponden a todos los seres vivos. Y por seres vivos no nos decimos a los que tengan dos patitas y caminen, sino también bacterias, hongos, plantas, animales, todo lo que tiene vida y que está dentro de un ecosistema.
Los actores abióticos son los que no están vivos, pero que son parte de un ecosistema. Por ejemplo, pueden ser ríos, bosques, que no sé, volcanes, ¿no? Son parte del ecosistema, pero no están vivos. Los actores abióticos, por ejemplo, pueden ser, no implican el consumo y permiten la vida de los organismos de diferentes especies, ¿no? Entonces, esto lo pueden encontrar más en sus materiales. Otro tema importante que vamos a empezar a revisar y que es importante que lo tengan presente son los recursos naturales. Los recursos naturales es todo lo que nos provee la naturaleza, pero hay de tres tipos principalmente: aquellos que son renovables, los no renovables y los inagotables. Los renovables son los que vuelven a crecer. Hagan de cuenta, un bosque muere, pero después deja semillas y vuelve a crecer. Esos son renovables, ¿no? Tiene la capacidad de reponerse por sí mismos. Las plantas, las semillas vuelan, nacen, mueren, son renovables. Los peces, los animales son renovables en cierto punto. Los no renovables son aquellos que ya no podemos volver a reproducir o que no se pueden volver a reconstruir, a rehacer, porque tomaría muchísimos millones de años para hacerlo. Por ejemplo, el petróleo no se puede producir, no se puede hacer el petróleo de alguna material. Es un proceso que le llevó a la naturaleza millones de años de producirse. Entonces todavía no hay forma de hacerlo. Algunos materiales como los diamantes o el carbón tampoco ya no se pueden hacer en poco tiempo. Entonces no son renovables porque si no los acabamos tendríamos que esperar 500 millones de años para que volvieran a generarse. Entonces no son renovables, ¿no? El gas. Y luego tenemos otro tipo de recursos que son los inagotables, aquellos que nunca se van a acabar. Por ejemplo, el sol, la energía solar. El sol sale todos los días para todos y entonces, a menos que haya una terrible explosión solar que acabe con él, no va a pasar en muchos años. Entonces es inagotable. El viento también es inagotable. El viento es algo que fluye todo el tiempo, ¿no? Y otro tipo de energías que nos genera la Tierra, como la geotermia, las mareas, etcétera, que son inagotables. Ahí están, van a estar y se siguen generando, y no hay forma de que nos acabemos. No habría una forma en que nos acabemos el sol, por ejemplo. ¿Okay? ¿Están de acuerdo? Entonces esos son los tipos de recursos naturales. Esos son los temas que se están viendo en esta semana, junto con los servicios ecosistémicos. Ya hablamos del ecosistema, pero el ecosistema también se puede ver como un proceso, ¿cómo les diré? Como un elemento que genera o produce ciertos servicios a los demás ecosistemas, a la biosfera, al bioma. Entonces, el ecosistema puede generar servicios como la purificación del aire, del agua, la regulación de los ciclos hídricos, el mantenimiento del equilibrio de los gases en la atmósfera, porque puede que haya algunos ecosistemas que tengan muchos volcanes o aguas térmicas que generen vapores que ayudan a mantener un equilibrio en el clima. Entonces, eso es los servicios ecosistémicos, a eso se refiere. Y aquí les voy a tener que pedir que tengan mucho cuidado, porque cuando hacen su tarea y les dicen, y menciona qué servicios ecosistémicos genera tu ecosistema, y empiezan a decir como, no, pues la Semarnat nos genera el servicio de limpieza y va todos los días a limpiar el parque. No, esos no son los servicios ecosistémicos. Revisen bien el contenido, se refiere a los servicios que proporciona el ecosistema a nosotros o a la biosfera o al clima global, ¿no? Y son estos que están aquí enunciados. Esos fueron los contenidos principales. Y para esos contenidos integrales se pide que ustedes desarrollen dos actividades integradoras. Una es la química de los productos y la otra es mi ecosistema. Ahorita las vamos a revisar con calma cada una de ellas. Pero antes, recuerden que también hay actividades formativas. Una se llama síntesis química y otra bioma, son cuestionarios, es importante que traten de hacerlos. Y también tienen una actividad socioemocional por ahí con su tutor. ¿Cómo nos estamos comunicando? Nos hemos estado comunicando muy bien por la mensajería. Yo les estoy contestando ahí casi a todos. Por correo electrónico también contesto. Tenemos el foro de Aprendiendo en el aula, que ojalá puedan participar como está indicado, no nada más para saludarse o para comentar que está difícil la materia. Traten de seguir las pautas para participar ahí. Y también recuerden que hay un foro de novedades, que es un foro como de avisos,
cosas nuevas que salen, etcétera, ahí lo deben estar checando. Quiero comentarles sobre cuándo deben de aparecer calificadas sus actividades, porque algunos han estado escribiéndome de que no ven la calificación todavía, etcétera. Bueno, nosotros como tutores tenemos 72 horas para calificar sus tareas. Si las envían el lunes, yo puedo estarlas calificando todavía hasta el miércoles o jueves dentro de los tiempos establecidos. Si las envían el martes, hasta el jueves o viernes. Si las envían el miércoles, todavía viernes o hasta el lunes de la siguiente semana, porque los fines de semana no nos los toman en cuenta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes entregan el viernes su trabajo, el sábado y el domingo yo no tengo por qué calificarlos, por lo tanto, los trabajos del viernes se calificarían como hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Yo no hago eso, yo realmente lo que entregan hasta el viernes me apuro a calificarlo los fines y para el domingo ustedes ya deben de tener calificado todo hasta el viernes. Y solamente lo que entreguen sábado y domingo lo voy calificando de lunes a miércoles. Ahorita ya me falta poquito para calificar lo que entregaron el domingo por la tarde-noche. ¿Ok? También es importante que revisen con atención la guía de la semana, es importante darle seguimiento, lean y estudien todos los recursos y contenidos de esta semana. No pueden hacer las actividades si no leen, si no aprenden, si no estudian los contenidos. Hay que revisar las rúbricas de evaluación porque hay rúbricas de evaluación para cada actividad y ahí se indica lo que se evalúa. Hay que ingresar de manera diaria al aula virtual, eso es recomendable, de lunes a viernes. Puede haber cambios de materiales, puede haber cambio de contenidos, etc. Participar en el foro también, tratando de hacerlo desde el inicio de la semana. Evitar las entregas de fin de semana para evitar lo que les pasó a muchos en este fin de semana. Muchos me están pidiendo extensión. Les recuerdo que las extensiones solamente se deberían de pedir por casos de extrema situación, como puede ser una enfermedad, donde ustedes tengan un justificante médico de que se enfermaron, o la muerte de un familiar cercano, hermano, padre, madre. Solamente así se deberían de dar las extensiones. Entonces, pues traten de no caer en esta situación. Y algo también muy importante, hay que evitar el plagio de trabajos y actividades. Ya detecté varios en la primera actividad. La primera actividad, al inicio de este módulo, la primera versión de este módulo era diferente, tenía menos materiales. Entonces, si entregan esa actividad es porque la copiaron de alguien de eso, porque no siquiera leyeron la actividad actual. Entonces, eviten el plagio. El plagio les marca que me indica que los repruebe, aunque tengan la oportunidad de volver a entregar, pero es una manchita que van a tener en su expediente. Evítenlo, por favor. El plagio no deja nada bueno. Es algo que deben de evitar. Y ahora veremos la revisión de las actividades integradoras. Déjenme ver si hay alguien más que quiere entrar a la plataforma. Si no hay dudas, si no hay preguntas. Bruno, no sé si tengas alguna duda hasta aquí. Si no, ya entraremos a revisar lo que es la primera actividad integradora. La primera actividad integradora, el propósito es identificar las estructuras de los compuestos químicos y sus reacciones para obtener nuevos productos con respecto a su impacto ambiental. ¿Qué necesitan hacer? Pues necesitan identificar por el proceso de síntesis, es lo que les acabo de mencionar, conocer los grupos de la síntesis química, identificar la estructura de un polímero, lo que acabo de mostrarles también, y investigar el impacto ambiental de los monómeros. Monómeros, recuerden que es el elemento con el que se produce un polímero y pues que es el que pudiera quedarse en la atmósfera o en el planeta por muchos años. Hay que investigar cuál es su impacto. Un documento van a entregar en un procesador de textos con las respuestas a las preguntas que se les van a hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar una tabla de tus actividades cotidianas que integre la siguiente información. 4 polímeros que utilices diariamente, y aquí hasta te ponen ejemplos: plásticos, medicamentos, aditamentos. Entonces hacen una tablita donde enlisten. Aquí en la plataforma dice los ejemplos o dice otra cosa, pero es más bien los elementos que contiene cada producto. Entonces, por ejemplo, si alguien por ahí pone que la sal, bueno, pues la sal se compone de sodio y de cloruro, ¿no? Entonces, por ahí se le pone, esos son los elementos. O si ponen una jabón, buscan en la etiqueta a ver qué elementos químicos tiene el jabón, los ponen aquí y van a investigar la síntesis química de cada uno de esos productos, si se trata de una adición o una condensación, y describe las diferencias entre ambas, o sea, la diferencia entre este tipo de síntesis. Todo esto lo van a encontrar en unos sitios web que les voy a compartir. Ahí pueden encontrar esa información, además en los materiales de esta semana. Ya una vez que hayan identificado los compuestos, van a seleccionar uno y van a buscar el monómero del que está agrupado el polímero.
¿no? Entonces, si seleccionan el azúcar, entonces van a buscar el monómero y el que está agrupado y buscar el esquema del proceso de polimerización. Eso lo van a investigar en YouTube, en Google y lo van a buscar. Ya con base a eso que obtuvieron, van a responder a estas preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene el monómero de uno de tus productos en el ambiente? Van a buscar alguno de esos productos, la sustancia, el monómero, y ver qué impacto tiene en el ambiente, si es nocivo, si es bueno, si ayuda. La mayoría son nocivos. ¿Y qué utilidad o aplicación tiene dicho producto en la vida cotidiana? ¿No? Pues sirve para tal cosa, sí, es muy útil, es necesario. ¿Qué desventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente? Van a investigar un poco qué tan contaminante es producir, por ejemplo, el jabón, qué tan contaminante es producir pasta de dientes, ¿no? Hay que mencionar dos de estas ventajas y dos desventajas. Entonces ya hacen un documento de Word con portada, con tabla de productos, información, etcétera, y ya, lo entregan. Esa sería la actividad integradora 1. Aquí tienen estas ligas, se las voy a compartir en el foro de novedades. Aquí van a poder encontrar muchos ejemplos de reacciones de adición, que es lo que les piden, y varios ejemplos de reacciones de condensación. Y en este otro sitio van a encontrar las reacciones de síntesis. Ahí se les muestran las síntesis para que las puedan ver y poner en sus trabajos. Los leen, los estudian y se apoyan en ello. Eso sería para la actividad integradora 1. Déjenme ver si hay alguna pregunta. Sí, así es, Bruno. Vas añadiendo mis imágenes donde ya está presentada la síntesis del elemento. Correcto, así es. Si no la vas a desarrollar tú, la investigas, la buscas y ahí la pones. Ok. Bueno, entonces, si no hay más preguntas sobre la primera actividad, la segunda actividad integradora ya no es sobre química tanto. El propósito es que reflexionen sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas. Sí es importante que lean todos los materiales de la unidad, porque ahí viene todo esto que van ustedes a armar. ¿Qué necesitan saber? Necesitas identificar las características de la biosfera, ecosistemas y biocenosis. Identificar los principios y condiciones geográficas de la biodiversidad, conocer servicios ecosistémicos, realizar reflexionar sobre el valor de los recursos naturales y su papel en la vida humana. ¿Qué vas a entregar? Un documento de Word donde incluyas tus datos de identificación y la liga al video que vas a elaborar, porque lo que tienen que hacer es un video. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un video, pueden aparecer ustedes, que sería lo mejor, haciendo su presentación o leyendo esta información, pero si no, pueden hacer un video donde, si no quieren aparecer en cámara, pues léanlo y que se escuche su audio y se escuche lo que están diciendo, pero debe ser un video, no vayan a hacer nada más una presentación de PowerPoint, es un video donde se escuche y ustedes y aborden los siguientes elementos. Van a describir el ecosistema donde vives, integrando las características del bioma, como el clima, la vegetación, la biodiversidad, tanto genética y de especies como la flora y fauna. Y aquí no salgan con que es que yo vivo en el DF y no hay ecosistema. No, el ecosistema estudienlo. Sí hay un ecosistema, el ecosistema es un lugar muy grande, incluso en el DF hay un ecosistema de la zona urbana, pero también hay zonas rurales cercanas que son parte de su ecosistema. Entonces tienen que investigarlo y además les estás pidiendo que identifiquen las características del bioma. El bioma es un área más grande, por ejemplo, los que viven en el DF van a tener que explicar todas las características del bioma, que sería toda la zona centro del país, donde viven, ¿no? La zona boscosa de la Marquesa, la cercanía con el estado de Puebla, todo ese es el bioma del donde viven, ¿no? Y ya el ecosistema sí es un área más cerrada, más cercana, pero aún así es amplia y debe de haber todo esto que estamos viendo, ¿no? Ahí van a ustedes a describir la diversidad tanto genética y de especies como de flora y fauna. Se van a describir qué tipo de animales hay, qué vegetación, qué tipo de insectos, todo en su ecosistema. Y van a mencionar dos ejemplos de interacción ecológica que hayan visto en su entorno. De acuerdo al tipo de relación, son las que mencioné hace rato, de depredación, etc. Vean el material. Son esos tipos de interacción solamente, no vayan a inventarse otros. Y hay que argumentar si es un efecto positivo, negativo o neutro, porque hay efectos que son positivos para el ecosistema, lo ayudan, lo mejoran. Hay otros que son malos o negativos y hay otros que no afectan, serían neutros, ¿no?
También hay que hacer una descripción de un servicio ecosistémico. Aquí es donde muchos se equivocan, es donde les digo que piensan que son servicios como que del gobierno, no sé. No, lean el contenido. Los servicios son ecosistémicos, son los que provee el ecosistema y que se están, incluso hay una clasificación, y son de provisión, de regulación o cultural. Entonces, de provisión, pues purifican el aire. De regulación, mantienen la población de venados estándares en la comunidad, etcétera. Cultural, bueno, pues genera una área de cultura para el rescate de la mariposa monarca, la historia del pueblo, etcétera, ¿no? Eso leanlo ustedes, ahí están los contenidos. Y ustedes van a describir qué sistema ecosistémico identifican en su ecosistema y van a mencionar cómo se beneficia tu comunidad y las consecuencias o deterioros ambientales que ha causado, si sea bueno o malo, ¿no? Entonces hacen este video donde van a hacer estos 3 puntos, deben de contener estos 3 puntos el video, su narración. Si se fijan, puede ser el puro audio o ustedes leyéndolo en la pantalla. Hay quienes les gusta hacer imágenes, poner unas imágenes de fondo al mismo tiempo que ustedes están hablando. Usen su imaginación, como sean creativos. Pero lo que sí debe ser es un video con una duración máxima de 8 minutos. Yo diría mínima 3. Donde describan el ecosistema en que viven, den ejemplos de interacción ecológica y describan un servicio ecosistémico. Principalmente es lo que van a hacer. Y luego hacen un documento de Word donde ponen su portada, como ya lo saben hacer, ponen la liga al video, porque el video lo deben de subir a YouTube o compartir por Google Drive o en algún otro sitio virtual. No lo van a poder subir aquí porque son muy grandes. Y además van a escribir un pequeño texto que va a ser una conclusión donde ustedes van a responder de forma personal, porque es sobre su sistema, sobre su ecosistema, cómo el servicio ecosistémico que mencionaron acá hace uso de los recursos naturales de tu entorno. ¿Y qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales de tu entorno? Entonces, no vayan a hablar de lo que está pasando en el Amazonas, lo que está pasando en el Polo Norte. No. Les están preguntando sobre su ecosistema. ¿Ok? Entonces mandan ese documento donde va a venir la liga del video, la respuesta a esta conclusión, la portada, y lo nombran de esa manera, y con eso ya habrán entregado su segunda actividad. Para esta actividad también les voy a compartir esta liga, que es un documental de Conavio, que es un documental muy, muy bueno sobre la biodiversidad, la conservación del medio ambiente. Entonces, espero que les ayude. Y con eso ahora sí estaríamos concluyendo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo adicional. Bruno, el servicio no son los bosques. El servicio ecosistémico sería a lo mejor la purificación del aire que hace el ecosistema con los bosques. Pero el servicio ecosistémico no son los bosques. El servicio ecosistémico debe ser la purificación del aire, la purificación del agua, la regularización de la población de aves. Esos son los servicios ecosistémicos. Y sí, pues en la Ciudad de México es muy grande. Puedes mencionar que hay 2 biomas muy grandes. Puede haber desierto, bosque, y hay muchos ecosistemas. Si no hay más dudas, daremos por concluida esta actividad. Le agradezco mucho a Bruno que me acompañó y espero que los demás puedan ver este video sesión a través de YouTube, a través de la grabación. Les recuerdo que estoy disponible en el aula a partir de hoy mismo en la noche. Los voy a compartir. Pero también si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto me mandan un mensaje y les puedo ayudar. Les puedo ayudar a resolverla. Recuerden que deben de evitar el plagio de otros trabajos. Traten de hacer cosas personales. No es muy complicado, no se estresen mucho. Hagan un video sencillo, busquen la manera más fácil de grabarse. Hay algunas aplicaciones incluso en línea que te graban tu voz. PowerPoint también te permite grabar tu audio de tu voz. Si no, hasta en un celular se graban y luego ese video lo suben a Google Drive o a YouTube y con eso es suficiente.
preparen lo que van a decir en un documento y lo pueden ir leyendo. Pero sí es importante que mencionen su nombre, sus datos a la hora de iniciar el video para saber que son ustedes los que lo están realmente redactando. Bueno, que descansen. Buenas noches Bruno, gracias. Hasta la próxima semana. Estamos en contacto en la plataforma.